cómo crear relaciones duraderas con los clientes, cómo llegar a ser un socio estratégico. Eh, lo mismo que con los representantes, de diferente modo seguramente, pero siempre la química y la confianza es importante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis León, soy CEO de Acceso y hoy tenemos un nuevo conversatorio. Hoy hablaremos del canal tradicional. Para eso invité a una gran amiga, una experta en el tema. Ella ha liderado equipos comerciales en provincia, en Lima, ha trabajado muchos años en la industria, tiene mucha experiencia trabajando de la mano con las farmacias independientes, generándoles valor. Ella es Alicia Casuso. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de conversar contigo hoy. No, gracias a ti por darte un tiempo. Ali, ¿qué te parece si comenzamos contándonos tu historia? Cuéntanos tu experiencia en la industria, cómo comenzó, por dónde pasaste, qué aprendizajes tuviste. Claro que sí. Bueno, fue hace un poco de años, casi 30 años. Inicié mi labor como representante de ventas de un laboratorio de medicamentos genéricos. Empecé en la selva, en Iquitos exactamente. En esas épocas, médicos no prescribían medicamentos genéricos. Los pacientes no confiaban en ellos, ya que los relacionaban con medicamentos que se entregaban en los programas de salud, en esos programas de salud que existían en esa época en los hospitales. Estos medicamentos que se entregaban en los hospitales pues tenían muy mala presentación, habían quejas sobre su calidad. Entonces, el paciente que iba a comprar a un establecimiento farmacéutico nunca iba a buscar un genérico. Adicional a eso, la mala información que existía, o que existe creo todavía ahora, se creía que todos los productos con nombre comercial ya no eran genéricos. Eso contribuía a que el paciente llegue a un establecimiento farmacéutico y compre un producto genérico a un precio más alto. En este laboratorio en el que yo trabajaba, iniciamos una campaña de posicionamiento de marca basada en genéricos de calidad, seguridad y eficiencia, con la misión de poner la salud al alcance de más personas. Logramos posicionar esta marca, estos productos genéricos. ¿Qué laboratorio era? Como un laboratorio. ¿Lo puedo mencionar? Sí. Era Laboratorios Genfar. Es Laboratorios Genfar, existen todavía en el mercado y son reconocidos como una marca de genéricos de calidad. Claro. Ok, buenísimo. Y después de Genfar, ¿qué pasó? Bueno, Genfar creció, ganó mucho prestigio, no solamente en el Perú, porque evidentemente este era un laboratorio con presencia en toda Latinoamérica. Cuando ya yo tenía como 15 o 16 años trabajando en ese laboratorio, fue comprado por una transnacional muy importante, por Sanofi, que hoy Laboratorios Genfar es parte de Sanofi, ¿no? Estuvimos en ese proceso también, cuando estuvimos trabajando. Claro, compartimos, sí. Es ahí donde compartimos experiencias y logramos esto, pues seguir trabajando primero con genéricos y luego ya ser parte de One Sanofi. Perfecto. Y claro, ¿y cómo fue tu nueva posición, ¿no? Cuando Sanofi compra Genfar. En realidad, cuando Sanofi compra Genfar, eso refuerza mucho más la marca, porque estar bajo el paraguas de una marca como Sanofi, pues nos daba mucho más respaldo. En ese momento se empezó a entrar a las cadenas con mayor fuerza, a las instituciones público y privadas. Pero la marca Genfar ya era una marca reconocida como un laboratorio de medicamentos genéricos de calidad, ¿no? Que fue lo que definitivamente despertó el interés de laboratorios Sanofi para adquirirlo. Claro, y tú tenías tus clientes, tú tenías tu
ya tu cartera de clientes, tus conocidos. ¿Cómo es llegar y decirles, ahora somos Sanofi, ahora somos marca también, tenemos un portafolio más variado? ¿Cómo fue ese proceso? En esos 15 años que solamente estaba Genfar como laboratorio de genéricos, antes de ser adquirido, absorbido por Sanofi, nosotros teníamos una presencia muy fuerte en todo el país, en unas ciudades más que en otras, y Laboratorios Genfar había establecido como estrategia atender al canal horizontal como prioridad. Sí tenía presencia en cadenas, sí estaba en hospitales y en clínicas, pero su principal foco fue desarrollar el canal horizontal. Entonces, cuando llegamos a ser parte de Sanofi, ya podíamos nosotros no solo llegar con medicamentos genéricos, sino además con toda la línea de Sanofi, ¿no? En un primer momento, cuando nuestros clientes nos reconocían como laboratorios de genéricos, pues se creó una muy buena sinergia, porque logramos incluir productos de Sanofi, de la marca Sanofi, que no estaban en esos puntos de venta, porque estaban en poblaciones o localidades alejadas, o porque estaban en la periferia de Lima. Entonces, pero nuestra fuerza de ventas tenía presencia en cada rincón del país. Claro, sí, recuerdo eso. Interesante. Y de ahí comenzaste ya a tomar otras posiciones, ¿no? En la empresa, ya no tanto directamente con la farmacia, sino un poco más liderando equipos de provincia, liderando equipos de Lima. Cuéntanos cómo fue esa etapa. Cuando Sanofi compra Genfar, yo ya era gerente de distrito, ya tenía a cargo equipos. Lo que hacíamos era visitar cada punto del establecimiento farmacéutico, porque sabes que en Lima existen cadenas locales, nosotros le llamamos regionales, son por regiones del país. Entonces nuestros promotores visitaban cada punto de venta para hacer seguimiento a la rotación de los productos. Claro. No, súper bueno. ¿Y cómo es trabajar con los farmacias independientes, Lali? ¿Cómo es trabajar? ¿Cuál es el perfil? Creo que primero definamos qué es farmacia independiente, o por qué se le llama farmacia independiente. Ok. Se llaman farmacias independientes porque están en el canal, es una distribución interna que se hace en el mercado para definir lo que son cadenas, que son las grandes cadenas, las farmacias que no son parte de estas cadenas, pero que pueden tener varios puntos de venta. Entonces, son boticas o farmacias, porque farmacias son los establecimientos farmacéuticos donde el propietario es químico farmacéutico. Correcto. Y cada uno de tus puntos de venta tiene que tener un profesional de la salud responsable. Entonces, esas son boticas, ¿sí? Entonces, y son independientes, se les llamaba independientes porque no eran parte de una cadena, ¿no? O no pertenecían tampoco a ningún hospital o centro de salud. Claro, ese es el nombre que se les da, ¿no? Es el canal tradicional de la industria. ¿Y cómo es? Claro. ¿Cómo es el perfil? ¿Cómo es el perfil de un cliente? ¿Cómo es el perfil del cliente de ese canal? Bueno, no podemos definir un perfil, ¿no? Porque todas las personas tenemos diferentes características. Tenemos dueños de los establecimientos que pueden ser muy introvertidos, otros muy extrovertidos, otros son más pausados, más cálidos, más amigables. Entonces, no es que exista un perfil definido, porque incluso unos te piden mucha información y otros quieren que vayas con una propuesta concreta, máximo con 2 opciones. Claro. Lo que yo puedo decir que en el tiempo sí se ha identificado es que antes de la aparición de las cadenas,
los propietarios de estos establecimientos eran los que compraban, hacían las compras, hacían los pedidos, siguiendo su criterio de acuerdo a su experiencia. Con el tiempo, con la aparición de la competencia tan fuerte como las cadenas, las compras las empiezan a realizar ya de una manera más estructurada, con un mayor análisis, ya con un equipo, ¿no? Entonces, dentro de un mismo cliente de una de estas farmacias, ya existían varios influenciadores de compra, que podía ser la esposa, que muchas veces estos establecimientos son familiares, claro, entonces medianos, está el pequeños. dueño del establecimiento, la esposa, y si los hijos van creciendo, se vinculan al negocio. Entonces, estos influenciadores de compra pueden ser la esposa o el profesional de salud responsable, que es el químico farmacéutico, o tal vez un encargado de almacén. Ya se analizaba mucho más la rotación de los productos, cuál era la competencia, quiénes eran los competidores que tenían en los alrededores, ¿sí? Entonces, ahora hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y un representante de ventas actualmente ya no tiene que centrarse solamente en conocer al dueño del establecimiento e identificar de qué perfil es o cuál es el estilo que tiene esta persona. Hoy un representante de ventas tiene que trabajar con todos los influenciadores de compra, tiene que conocer el perfil de cada uno de ellos y acercarse a ellos mismos para poder negociar. Ok, Ali, ¿y cómo ha sido o sea, tú me dices que el independiente tuvo que esforzarse en mejorar, estructurar sus procesos, profesionalizar sus métodos? ¿A partir de cuándo se dio eso? O sea, antes se trabajaba de una forma, y a partir de cuándo comenzó ese cambio. Sí, antes se trabajaba de una forma, como te decía, yo estoy recordando el canal independiente. Correcto. A ver, recuerda que en el mercado existe lo que venían a ser las cadenas locales en cada distrito de Lima, en Villa María el Triunfo, en San Juan del Lurigancho, en Puente Piedra. Existen aún cadenas locales con cada vez más puntos de venta. En aquellas épocas no tenían tantos puntos de venta, pero eran establecimientos farmacéuticos fuertes, ¿sí? Estos establecimientos en el pasado solían ser emprendimientos, negocios familiares, donde muchas veces el propietario no era químico farmacéutico. Era un emprendedor, comerciante, que algunas veces había heredado un establecimiento farmacéutico, o una farmacia, una botica, y había empezado a desarrollar el negocio, ¿no? Entonces, el propietario era el que se encargaba de hacer las compras. Muchas veces llevado por su intuición y por el conocimiento empírico que tenía del negocio, de la rotación de producto. Antes se podía hacer promociones de ventas de volúmenes grandes, porque si pasado un tiempo se acercaba la fecha del vencimiento de un producto, el mismo laboratorio recogía ese producto por vencer y lo reemplazaba por otro con una fecha de vencimiento mucho más larga. Entonces no había mucha restricción y control de parte del dueño del establecimiento para comprar volúmenes. No te digo, no fue nada que fuera inmanejable ni perjudicial para él ni para el laboratorio, pero que estuviera orientado más a su expectativa de venta y a su criterio, su experiencia. Cuando llegan las cadenas llegan con una estructura mucho mayor, mucho más sólida, y con una selección de productos, porque seleccionaban los productos de más alta rotación para competir en el mercado y a bajar precios. Entonces, estos establecimientos que tenían compras, que tenían muchas unidades de determinadas moléculas,
se les empezó a quedar, y eso generó una incertidumbre, nervios y conflicto incluso entre cliente y laboratorio, ¿no? El laboratorio en ese momento en el que yo trabajaba, que es Genfar, empezó a establecer estrategias también de cómo renegocio con el cliente, cómo le retiro los excedentes, esos productos que no le están rotando porque la cadena está vendiendo a un precio más bajo, de qué manera apoyo a mi cliente para que no se perjudique y no pierda, tenga posibilidades de seguir compitiendo. Claro. Entonces sí se generó toda una inseguridad nervios en el tema de la rotación de productos, y tenían que aprender ellos sobre la marcha de cómo mejorar sus procesos de compra, cómo garantizar la rotación de las unidades que compraban para que no se perjudicaran económicamente. Fue un impacto positivo y a la vez negativo, creo yo, ¿no? Porque claro, fue positivo porque los hizo acelerar su profesionalismo y sus estructuras, sus procesos, pero fue negativo porque muchas cerraron, ¿no? Y muchos comercios independientes no pudieron competir, ¿no? Porque la cadena llegaba donde estaban las farmacias, costados se ponían, ¿no? Entonces, claro, eso me imagino que fue un proceso duro para el canal, ¿no? Fue un proceso que tuvo de repente su caída y de ahí comenzó a recuperar después. ¿Cómo fue esa etapa? Sí fue duro. Yo recuerdo que en esas épocas, pues el comentario general de los clientes era mucha incertidumbre, mucho malestar por la estrategia que traían las cadenas, que ellos sentían que era desleal, que los venía a desestabilizar totalmente. Entonces, recuerdo que en todas las ciudades grandes empezaron a ponerse de acuerdo y a crear grupos de compra. Pero sí fue muy, muy complicada toda esa época. Y lograr, imagínate, ser dueño de un establecimiento o de una cadena, mini cadena de farmacias con 4, 5 o 10 puntos de venta, tener que unirte a otros colegas y sabes que en las ciudades no siempre son amigos los dueños de un establecimiento y de otro. Claro. Esto generó también que algunos de ellos sí crearan alianzas, sí llegaran a acercarse y sí pudieran trabajar juntos, como que otros no. Entonces, cuando tú me dices, algunos no lograron mantenerse, efectivamente, algunos no lograron mantenerse en el mercado. Como te comentaba, empezaron a formarse grupos de compras, a reunirse para pretender lograr el volumen de compras que tenían las farmacias y acceder a mejores precios. Pero había mucha fricción entre ellos. Estos mismos grupos de compras, los que tenían más puntos de ventas, sentían que tenían más derecho o que debían tener un mejor precio de todas maneras frente a los que tenían 1 o 2 puntos de venta nada más, ¿no? Yo creo que en la actualidad de lo que yo recuerdo, solo se mantiene de esos grupos de compra solamente uno. ¿Sí? Porque los otros se formaron y luego se desintegraron. Sí. Y lo que ¿Perdón? Interesante, ¿no? Súper bueno. Ya que has tocado el tema de ahora, antes de que sigas, quiero poner otra pregunta sobre la mesa. Ahora son 15.000, han sobrevivido y creo que están peleando, porque es una competencia entre cadenas independientes, pero los independientes tienen sus clientes, se mantienen en su zona. Hay que meter esto ahora, ¿cómo están? Ahora, ¿cuál es su reto? Ahora, ¿para dónde van? ¿Qué va a pasar? Mira, los establecimientos farmacéuticos actualmente tienen que competir con el monopolio que existe. ¿Sí? Los que ya se quedaron, los que existen actualmente, se han fortalecido porque cadenas locales que cuando llegaron las cadenas nacionales, tenían 20, 30, 40 puntos de venta, hoy superan las 100.
pero es tenaz la competencia que tienen. Permanentemente tienen que estar haciendo seguimiento a las campañas las campañas agresivas de precios de las cadenas, para ellos también estar en condiciones similares. Eso hace que tengan que renegociar permanentemente con los laboratorios, ¿no? Claro. Estos establecimientos con muchos puntos de venta generalmente le compran directamente a los laboratorios. Muy pocos de ellos trabajan con los distribuidores. Ok, perfecto. Quiero hacer una pregunta ahora, un poco cambiando el tema un poquito. ¿Existe diferencia de precios entre puntos de venta? Entre farmacias independientes, si lo comparamos con las cadenas. Y son diferencias de precios no tan chiquitas, algunos dependen del distrito y los precios pueden variar de medicamentos, sobre todo en marcas, porque los genéricos de alguna forma se mantienen en un precio bajo y por ahí la diferencia no es mucha. ¿Qué consejo le podemos dar a las personas que no tienen seguro, que son la gran mayoría del Perú? Seguro privado, perdón. El seguro privado, la clínica te dan el medicamento y te olvidas, ¿no? Solamente el 5% creo que tiene seguro privado, el resto es del otro día. Pero el resto, ¿cómo tienen que salir a buscar su medicamento y hay personas que no pueden pagar el tratamiento? ¿Qué consejo le damos o qué consejo le puedes dar a esas personas para que encuentren el medicamento que necesitan y lo pueden encontrar tal vez a un precio accesible? Sí, efectivamente, un alto porcentaje de la población no tiene ningún tipo de seguro. Y además, como te dije al principio, poco conocimiento sobre la calidad de los medicamentos, ¿no? Yo siempre recomiendo, cuando converso con algunas personas, bueno, nosotros promovemos que el paciente, cero automedicación, tienen que ir al médico, entonces siempre deberían pedir la recomendación del médico sobre qué marca de medicamentos genéricos pueden utilizar, en qué marca de medicamentos genéricos pueden confiar, ¿no? Luego también los pacientes deben tratar de averiguar, si son pacientes crónicos, deben tratar de averiguar con su médico y con el establecimiento farmacéutico de confianza o cercano a su vivienda, si estos medicamentos tienen programas de pacientes, ¿no? Si existe algún programa de paciente con el medicamento que utilizan. Hoy también es una muy buena alternativa a la que tú nos estás proponiendo, donde pues, a través de aplicaciones, como la que tú propones, esto de acceso, el paciente pueda tener información, hacer comparación de precios y también saber qué marcas de medicamentos son los que le van a ofrecer en los diferentes establecimientos farmacéuticos. Y él pueda decidir hacia dónde tiene que ir. Cuéntame un poco más, Luis, de Sí, acceso. no, súper interesante. Sí, lo que queremos nosotros es darle la información, toda la información disponible en el mercado, porque la información en la industria es, de repente, por ahí un poco, no es tan pública, ¿no? Entonces, yo creo que la información te empodera. Y un paciente con información completa va a ser capaz de poder acceder a todo el tratamiento que necesita. Y nosotros lo que queremos ofrecer es comparar, o sea, toda la información de farmacias que tengan el medicamento que estén buscando, precios y adicionalmente descuentos, ¿no? Pero lo que tú cuentas, lo que tú mencionas es muy interesante. El programa paciente también es una forma de poder mostrar los programas de paciente que tienen los laboratorios a los pacientes, porque muchos programas no son conocidos, ¿no? Y son pocas las personas que conocen sus programas. Mostrarlos sería una buena alternativa para poder ayudar a las personas que necesitan realmente acceder al medicamento y no tienen las condiciones para hacerlo. Entonces, y un poco para ahondar, ¿qué es un programa de pacientes exactamente? ¿O cuál es el objetivo, Aline? El objetivo de un programa de pacientes es dar el acceso a pacientes crónicos que usan, evidentemente, la misma sustancia permanentemente, que puedan tener su medicamento, mejor dicho, que no fallen a su tratamiento,
que puedan tener su medicamento permanentemente. Entonces, laboratorios como Sanofi ponen a disposición del paciente a través de profesionales de la salud y de clientes de establecimientos farmacéuticos, ponen estas moléculas que son indispensables para que el paciente pueda mantener equilibrada su salud, lo ponen al alcance de estos pacientes. Pero lo que tú dijiste es muy cierto. Muchos pacientes no saben que estos programas existen. Entonces, Acceso puede darles la posibilidad a los pacientes a saber que lo que ellos están buscando está dentro de un programa de pacientes y lo tienen en tal o cual establecimiento y pueden acceder a ellos, ¿no? Pero bueno, eso es importante. Ali, cambiando un poco de tema, quiero que nos cuentes un poco tus aprendizajes liderando equipos distribuidos, remotos, porque tú has liderado muchos equipos desde Lima, equipos de provincia. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué has aprendido en esa etapa? Sí, efectivamente. Bueno, en realidad yo inicié trabajando con equipos dispersos, primero en el norte del país. Luego ya me vine a Lima y desde Lima tenía pues mi equipo disperso por todo el país. Lo que necesariamente se tiene que hacer es establecer protocolos en los siguientes aspectos. Tiene que haber un protocolo de confianza. Tú tienes que establecer como líder un protocolo de comunicación con tu equipo. El equipo tiene que saber que puede contar con su líder, que va a haber un permanente contacto, si bien no físico, a pesar de que en el laboratorio nos reuníamos al año 3 o 4 veces y nosotros como responsables de esos equipos también teníamos que viajar a las diferentes regiones. Era indispensable no solo por el colaborador, sino también por el contacto con el cliente, pero el representante tiene que saber que puede confiar en su líder, que puede contar con él. La comunicación tiene que ser fluida. El protocolo de comunicación también tiene que quedar claramente establecido desde el principio. Se tiene que hablar con claridad de los propósitos, esto es en ventas, de las cuotas, de los objetivos, pero con mucha claridad, ¿no? Para que no dejen supuestos. El representante que está a distancia tiene que saber cuál es el objetivo grupal y cuál es su objetivo individual. En qué porcentaje su objetivo impacta en el objetivo grupal. Y nuevamente, la confianza y la comunicación, ¿no? Se debe generar también espacios de aprendizaje para todo el equipo, porque eso hace que todos los colaboradores se sientan valorados. Entonces, un líder, cuando tiene el equipo disperso, tiene que tener muy claro también cuáles son las habilidades, las competencias que tienen cada uno de ellos, porque así como hablábamos antes de cuál es el perfil del dueño del establecimiento, en realidad no se puede hablar de un perfil tan marcado porque pues todos somos distintos. Incluso cuando decimos sí, un representante de ventas, ¿qué tiene que tener? Habilidad para la venta. Eso es muy amplio, ¿no? La habilidad para la venta es algo muy amplio. Entonces, un líder tiene que identificar las habilidades individuales de cada uno de sus colaboradores para poder alinearlos al objetivo común, al objetivo de la organización y potenciar independientemente a cada uno de ellos. Perfectísimo. Me quedo con generar confianza, comunicación clara, orientarlos a los resultados, estén conectados, que sepan para qué cómo impacta lo que están haciendo y desarrollarlo, ¿no? Generar espacios de aprendizaje siempre, porque el representante que está a distancia, así sea que venga a las reuniones nacionales, ¿no? Que viene a Lima, ¿no? A las reuniones,
pues lo más probable es hasta 4 veces al año, pero de todas maneras, al estar lejos, se podría sentir en desventaja frente a sus compañeros que están en permanente contacto con su líder o en las oficinas, que no solamente es el contacto con su líder, sino también con las áreas con las que comparten, con las que se tienen que interrelacionar. En nuestro caso, como era el área de créditos y cobranzas o el área de supply, ¿no? O sea, cada una de las áreas que se comunica con ellos. Entonces, el líder tiene que estar siempre generando estos espacios de aprendizaje y de comunicación y de confianza con él y con el resto de áreas que interactúan con el representante que está a distancia. Perfecto, buenísimo. Y la última pregunta, Ali. ¿Cómo crear relaciones duraderas con los clientes? ¿Cómo llegar a ser un socio estratégico? Lo mismo que con los representantes, de diferente modo seguramente, pero siempre la química y la confianza es importante. Tú mismo, Luis, cuando vas a comprar algo, le vas a comprar siempre el que con el que tú sientes que tienes una mayor conexión, una mayor química, o con quien tienes confianza, ¿verdad? En un establecimiento farmacéutico, en una tienda, tú que tienes niños, si tienes que ir a comprar algo para tus hijos, tienes ya confianza con un establecimiento a ojo cerrado, vas y lo compras. Y ahí luego también voy a comentarlo, ni siquiera ya resulta determinante el precio. Lo mismo pasa con nuestros clientes. Si tú creas química y confianza con tu cliente, mira, puedes dejar de trabajar en el sector y van a seguir teniendo química y confianza contigo. Eso no falla. Correcto. Luego, y ahí tengo que hacerte una pregunta, por lo que te corté. Como ejemplo, tal vez puedes llegar, ¿cómo generamos esa confianza? ¿O cómo la generaste tú? Yo lo que hacía era no hacerle sentir a mi cliente que voy a visitarlo solo porque quiero venderle. Okay. Lo que yo hacía era hacerle sentir que soy su socio, que yo estoy tratando de llegar a identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus metas y que juntos trabajemos para cubrir esas necesidades que él tiene como mi cliente y para que podamos lograr sus metas. Todos trabajamos con metas. Primero mensuales, semestrales y de año. Nuestros clientes igual buscan rentabilidad, buscan garantizar la rotación, buscan poder atender a sus clientes, a los pacientes que llegan a sus establecimientos y que son los usuarios finales de los productos, de los medicamentos. Entonces, ellos necesitan saber que van a contar con stock para poder atender a sus pacientes. Y tienen que saber que yo voy a estar como líder de ese equipo, el representante y yo por supuesto, y toda el laboratorio va a estar pendiente de que vamos a trabajar de la mano para lograr eso, para lograr sus metas y las nuestras. Entonces, como un representante, ya el representante, que es el que siempre está en contacto con el cliente, aprende a manejar objeciones, empieza a superar la resistencia al precio para que no sea el precio el que sea el determinante. Entonces nuestro cliente sabe que sea el representante o sea su líder, va a estar también viendo que la negociación sea ganar-ganar, ¿no? Claro. Ali, ¿cómo te sentiste en este conversatorio? En realidad me ha encantado conversar contigo. Me has puesto nostálgica, haciéndome recordar cosas de hace 30 años. Yo he disfrutado mucho hacer este trabajo desde que lo empecé a hacer, mi contacto, mi relación, primero con los clientes, porque yo empecé siendo representante de ventas, luego haciendo algo de visita médica, luego más visita médica, y luego pues seguí ocupando posiciones de mayor responsabilidad hasta llegar a ser gerente de ventas Sanofi, ¿no? De una empresa tan importante como Sanofi. Entonces te agradezco muchísimo porque me has hecho hacer un viaje en el tiempo y recordar esta experiencia tan bonita. No, gracias a ti, Ali, por darte este tiempo y ayudarnos a compartir conocimiento, tu experiencia súper valiosa y
y ojalá que pase todo esto, ¿no? A seguir remando. Sí, sí, seguro que sí va a pasar. Así como cuando llegaron las cadenas y para la industria farmacéutica, para el canal horizontal, era como que se les movía todo el piso, salían de su zona de confort. Esto ha sido a nivel mundial, o sea, nos han remecido a todos. Todos hemos salido de nuestra zona de confort y estoy segura que vamos a quedar con mucho aprendizaje, a seguir cuidándonos y a confiar en que todo va a ser para bien. Perfecto, Ali, muchas gracias. Un abrazo. Estamos viendo Gracias. pronto, conversamos. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Otro abrazo. Chao, chao. Chao, chao.